Bendiciones hoy, mis amados del Señor, amados de Jesucristo. Mi anhelo, mi deseo que el Señor les tenga en el hueco de su mano. Hoy, domingo 28 de marzo, lo que se conoce o lo que se denomina Domingo de Ramos. Domingo de Ramos. Esto lo encontramos documentado en la Biblia en Lucas capítulo 19. Le hemos puesto por título Domingo de Ramos, Jesús lloró. Fíjese este versículo. Vamos a empezar ahí, en Mateo 19, versículo 41, por favor. En Lucas 19. Lucas 19, versículo 41. Puse Mateo, pero es Lucas. Lucas capítulo 19, versículo 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Fíjese qué tremendo. Jesús, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Lloró sobre ella. Sí, imagínense la escena. Jesús viene, se acerca, mira la ciudad desde arriba, desde lo alto, y lo que le produce, lo que le provoca es llanto, tristeza. Vamos a leer el texto, por favor, para poder analizar esto. Desde el versículo 28, y tiene ahí titulado La entrada triunfal en Jerusalén. La entrada triunfal en Jerusalén. Dice así, amén. Versículo 28. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betsagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Versículo 32. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban al pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis al pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, fíjense bien, versículo 38, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro,
reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Versículo 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Es el versículo que empezamos. Diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Amén. Hasta se me enchina el cuero, perdón por la expresión, pero está fuerte, ¿no? Está fuerte. Fíjense, Jesús, aquí la escena, Jesús, de todo su recorrido que hizo en su ministerio, finalmente llega a esta ciudad de Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad donde, pues, en principio dice ahí que muchos discípulos le recibían con júbilo, con esas palmas, por eso se le conoce como Domingo de Palmas, por eso el título se llama La Entrada Triunfal, porque Jesús entra a esta tierra de Jerusalén y lo reciben con gloria, lo reciben con honores, con júbilo, con gritos, con cantos, y lo alaban, lo alaban. Sin embargo, el versículo 41 nos da una pauta y dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Imagínense, imagínense, qué tremendo. ¿Por qué lloró Jesús? ¿Te imaginas? Pues lo leímos, lo acabamos de leer, los últimos versículos, el versículo 43, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán, dice, ¿verdad? Es decir, Jesús está viendo, en pocas palabras, un recibimiento de tipo nada más lisonjo, de labios, pero el corazón está muy fuera de ahí, de Dios. El corazón de esta gente está muy lejos de Jesús. Jesús en alguna ocasión dijo, oh generación adúltera, ¿hasta cuándo he de soportaros? Jesús está viendo aquí hipocresía, hipocresía en esta escena. Hoy Jesús, al recordarse o celebrarse un año más de la Semana Santa, fíjese bien, por eso le estamos dando esta connotación, Jesús ahorita está viendo lo mismo que vio en Jerusalén hace 2021 años. La gente hoy le alaba, le aclama, le grita, bendito, alabado. Pero realmente Jesús ve mucho más allá. Y Jesús aquí en este pasaje profetizó sobre esa ciudad de Jerusalén, lo que le iba a pasar. Y es lo que le va a pasar a Jerusalén, va a ser rodeada, va a ser sitiada. Aquí lo dijo Jesús, es una profecía que no se ha cumplido. Llegará el tiempo. ¿Y por qué dice aquí el versículo? Fíjense, el versículo 44.
y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Ya sucedió una vez en el año 70, cuando fue la destrucción del templo. Ya sucedió esto, ¿verdad? De que no dejaron piedra sobre piedra. Jesús antes de su muerte anunció que el templo iba a ser destruido y que él lo iba a restaurar en 3 días. ¿Se acuerdan? Pero nadie entendió absolutamente nada, porque efectivamente el templo finalmente fue destruido. El templo, ese templo de adoración que fue construido por Salomón, en el año 70 fue destruido y no quedó piedra sobre piedra. No quedó piedra sobre piedra. Esta tierra de Jerusalén sigue siendo y sigue estando en el ojo del huracán. Es un lugar que se disputan 3 de las grandes religiones del mundo. Es un lugar que pues aparentemente es el lugar sagrado. Sin embargo, Jesús cuando dijo esa declaración que el templo iba a ser destruido y que él en 3 días lo iba a restaurar, lo que está diciendo es que esa ciudad dejará de ser el lugar de adoración, porque Jesús mismo se constituyó ¿en qué? En el templo de Dios. Y por eso él dijo, yo lo voy a restaurar en 3 días. Y esos 3 días fueron los 3 días que él estuvo en el sepulcro cuando fue crucificado y se levantó al 3er día y resucitó y restauró el templo, el lugar de adoración, que es ahora ese Jesús vivo, no muerto. Ese Jesús que mataron, que inmolaron, el cordero inmolado que fue profetizado en Isaías, que iba a ser inmolado, que iba a ser torturado, que iba a ser convertido en el Cordero Pascual, y que ese Cordero iba a quitar o a limpiar los pecados ¿de quién? ¿De los judíos? No, de la humanidad, de toda la humanidad. Entonces fíjense, vamos a recapitular. Hoy Semana Santa, inicia Semana Santa con júbilo, la gente está emocionada, la gente está pues con gran gozo porque reciben a este rey que un día nació en Belén de Judea y que pues muchos lo reconocieron como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el rey de los judíos. Los mismos magos de Oriente, ¿verdad? Vinieron ahí a Belén a adorar al rey que había nacido, el rey de los judíos que había nacido, y Herodes, el que estaba de gobernador, le quiso enterarse quién era ese rey, porque él dijo, no puede haber otro rey, yo soy el rey y no puede haber ningún otro rey, entonces quiero saber quién es ese rey que nació. Y les dijo a los magos o a los sabios de Oriente, por favor vayan, adórenlo y regresen por aquí para que me informen y yo pueda ir. Pero realmente era una mentira de él, era una estrategia nada más para enterarse quién era y finalmente perseguirlo, ¿verdad? Como los sabios de Oriente no regresaron más por ahí, pues se enfureció e hizo aquella persecución, aquella matanza a los niños, ¿verdad? A los niños menores de 2 años de toda la región. Y bueno, pues la Iglesia Católica le puso un día que es el 28
de diciembre, ¿no? Los santos inocentes le puso, pero realmente eso es lo que pasó. Entonces, ese niño que nació en Belén de Judea, pues hoy es reconocido en el mundo entero y lo reciben con júbilo. Ya no es un niño. Sabemos que Jesús inició su ministerio a los 30 años y lo concluyó a los 33, cuando terminó en la cruz del Calvario. Entonces Jesús entra a esta ciudad finalmente, la ciudad santa, la ciudad donde pues iba a haber o debía haber un gran avivamiento para recibir a este rey de reyes, a este rey de los judíos, a este Mesías, al Salvador. Y además dice aquí que iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió a sus discípulos, ¿verdad? Y entonces leímos el pasaje y ¿por qué le aclamaban? Pues porque sabían, conocían, habían escuchado, Jesús era famoso, ya tenía fama de tantas cosas que había hecho, tantos milagros que había hecho, y entonces, por supuesto que aquí en esta ciudad no era un desconocido, y por eso le recibieron con gran júbilo, y ondeaban estas palmas, estas hojas gigantes, pero sin embargo, Jesús, antes de entrar, vio la ciudad y lo único que le provocó fue tristeza. Tristeza. Entonces ahí es donde nos tenemos que centrar. Hoy Jesús está viviendo lo mismo, porque la gente le está recibiendo con gran júbilo, con gran emoción, y diciendo: el Rey de Reyes, el Rey de los judíos, el Mesías, el Cordero Pascual, el Cordero de Dios. Sin embargo, Jesús mira la ciudad y mira los corazones de la humanidad, de estos que hoy le están aclamando, y ¿sabes qué le produce? Lo mismo que le produjo ahí en esa escena. Le produce dolor, le produce llanto. ¿Por qué? Pues porque ve la hipocresía, ve que la gente de aquella época y la de hoy nada más lo reconocen, pero no le siguen, pero no le obedecen, pero no les interesa aprender de su doctrina, y mucho menos extenderla o compartirla. Y sabemos perfectamente la doctrina de Jesucristo, y la doctrina de Jesucristo se resume muy fácil. Dijo él 2 mandamientos nada más. El primero, el más importante, amar a Dios con todo tu ser, con toda tu mente, tu cuerpo, tus labios, con tu alma. Ese es el más importante. Y se estaba refiriendo a Dios el Padre, y por supuesto que Dios el Hijo, porque son 3 en uno, y Dios Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces él pidió que se cumpliera ese mandamiento a cabalidad, y el segundo, y lo trasladó así de sencillo: amaos los unos a los otros. Y dijo: como yo los amo, como yo los he amado. En el Evangelio de Juan encontramos la oración de Jesús, no el Padre Nuestro que está en Mateo. Esa es la forma de cómo orar cuando no sabemos cómo orar. Pero en el Evangelio de Juan, Jesús ora
hace una oración por sus seguidores, por los que le siguieron, por los que fueron fieles y por los que iban a venir. O sea, hace una oración extensiva por los tiempos futuros. Y le pide a Dios Padre que los proteja, que los aparte y que Dios se los dio a él y que son de él. Entonces fíjense que Jesús se apropia de todo aquel que quiera. Y Jesús oró, pero también lloró porque vio la hipocresía. Los domingos la gente se reúne en un lugar de culto y le rinde pleitesía, pero toda la semana se olvidan. Entonces Jesús llora al ver a esa ciudad santa y al ver hoy al mundo entero, porque hoy en el mundo se celebra la Semana Santa. En casi todo el mundo se celebra. Se recuerda la Semana Santa. ¿Y qué? ¿Qué se hace con la Semana Santa? Pues es un acto nada más de labios, pero no es un compromiso. Y Jesús hizo un compromiso con su Padre. Y ese compromiso lo cumplió. ¿Y cuál fue el compromiso que él hizo con su Padre? Pues cumplir la encomienda de su Padre Celestial, que fue venir a este mundo. No nació por casualidad. Él vino a nacer como hombre, a vivir como hombre y a morir por los hombres. Género, hombres y mujeres. Y él ya lo hizo. Y entonces ahora lo que él espera es que tú recibas ese regalo y que Jesús realmente vea en ti no actos sacros o actos religiosos, sino ver en ti una transformación, que empieces a vivir conforme sus estatutos, que empecemos a amarnos los unos a los otros, y no nos amamos, ni siquiera entre familia, entre esposos, se aman el día que se casan y después se detestan, se odian, se repudian, porque el amor de Dios no está en nosotros. Entonces Jesús llora al entrar a esta ciudad de Jerusalén y ver la hipocresía de la gente que le recibe con júbilo. Pues hoy vuelve a llorar porque vuelve a ver la hipocresía en el mundo. La hipocresía en el mundo de que no vivimos conforme a su palabra, no vivimos conforme a su amor, no vivimos para amar al prójimo, para ayudarnos, sino que nosotros queremos para acá, nada más. Yo, el ego, el narcisismo. Y lo que Jesús quiere es, primero, que lo recibas. Y segundo, que vivas conforme a su amor y que des al mundo su amor. Que manifiestes el amor de Él al mundo. Y que se acaben las guerras, que se acabe el hambre. Pero la gente quiere que Dios venga y acabe con el hambre, siendo que Dios ya nos dio los recursos para que nosotros acabemos con el hambre. Pero preferimos tirar la comida que compartirla. Preferimos despilfarrar el dinero que ayudar al desvalido. Preferimos gastar dinero
en alcohol, en cigarro, y luego estamos quejándonos de que no hay dinero y se nos pierde totalmente de vista cuáles son las prioridades de la humanidad. El mundo quiere vivir vertiginosamente, quiere gozar, disfrutar, pero no es capaz de sacrificarse en nada. Y Jesús, ¿sabes qué hizo? Se sacrificó por ti, por mí, y se sacrificó tanto que dio su vida para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Fíjate bien, con esto ya vamos a terminar. Vida eterna. A lo que vino Jesús es en esta Semana Santa a concluir su ministerio para que tú pudieras tener vida eterna al lado de tu Padre Celestial. Ve nada más qué regalo de Semana Santa nos da Jesucristo. Y nosotros no entendemos, nosotros vemos la Semana Santa como pues un sacramento, como una religión, y no entendemos lo que Él hizo y que tú ahora lo puedes recibir. Él entra a Jerusalén y lo único que ve es hipocresía. Y por eso profetiza, porque ellos no vieron, dice, el tiempo de su visitación. No vieron el día de su visitación. Entonces, ahí dice el versículo 44, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Hoy es el día de tu visitación. Si tú no has tenido un encuentro con Jesucristo, hoy es el día que Él viene a ti. Y tú eres esa Jerusalén a donde Él está entrando, y Él no quiere llorar. Él no quiere ver en ti dureza de corazón. Él quiere ver que realmente lo alabas, lo honras, pero no hipócritamente, sino que quieres obedecerle, quieres seguirle. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la única manera de ir con Dios Padre es a través de Jesucristo. Vamos a Mateo 23, que tiene que ver con esto mismo. Mateo 23, versículo 38 y 39. Mateo 23, por favor. 38 y 39. 23, 38 y 39. Y dice el título, Lamento de Jesús sobre Jerusalén. Amén. Dice así, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos, debajo de las alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Oh, Señor mío. Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Jesús se fue y deja esta especie de profecía. Dice, no me veréis más. ¿Hasta cuándo? Hasta que digáis. Hasta que la gente diga.
hasta que la gente lo reconozca a él, pero no en un asunto histórico, ni de recordarlo cada año, Semana Santa, y hacer votos de tristeza y de lamento. Si Jesús no hubiera muerto, tú no podrías tener salvación, así de simple. Entonces, hasta que no digas, dice, no me veréis, no podremos ver a Jesús. El mundo no puede ver a Jesús hasta que no diga esto, hasta que no lo reconozca. Hasta que no diga, ese es el Mesías, ese es el Salvador. Los judíos no lo reconocieron ni lo han reconocido, siguen esperando al Mesías, y lo que les va a llegar es el anticristo, ya se lo van a lavar y lo van a sentar en el templo, y le van a construir un templo, y lo mismo vas a hacer tú y mucha gente, porque no le reconocieron. Por eso dice aquí, llegó el tiempo en que no, el tiempo de la visitación, cuando Jesús visitó, cuando hoy es tu día que Jesús te visita, y si no le reconoces, pues te pierdes de ese regalo que es la vida eterna. ¿Te has preguntado acaso dónde vas a estar el día que mueras? Porque todos vamos a morir un día, se los he predicado toda esta pandemia. La gente le tiene miedo a la pandemia, tienes que tenerle miedo a la muerte cuando no has tenido un encuentro con Dios, porque entonces sí, ahí ya no hay vuelta de hoja. Tienes que reconciliarte con Dios Padre a través de Jesús. El único camino, no hay otro, no hay religión, no hay personaje, no hay nada, absolutamente nada que te pueda llevar a Dios, sino únicamente la persona de Jesucristo. Y entonces, hasta que no digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ese bendito el que viene en el nombre del Señor es nada más y nada menos que ¿quién? Jesucristo. Y Juan el Bautista lo anunció y dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Y tenía a su lado a Jesucristo. Y él no sabía que él era el Mesías. Y ahí se da cuenta. La gente hoy recuerda y celebra la Semana Santa y no se dan cuenta que es Jesús el que salva al mundo, no nada más ahora a un pueblo ni a una persona, a todo el mundo, de la religión que sea, siempre y cuando la gente renuncie a sus ídolos y ahora entregue su vida a Jesús. Por favor, te pido que abras tu corazón hoy y que no produzcas tristeza en Jesús hoy que te está visitando, y que Jesús no llore al mirarte tu corazón duro, sino que tu corazón ahora se abra. Abre tu corazón y entrégale tu vida a Jesús. Cierra tus ojos si quieres hacerlo. No es obligatorio. Jesús es un caballero, no es a la fuerza. Él toca tu puerta. Si tú abres, Él entra. Si tú no abres, Él no va a entrar, porque Él no se va a meter a la fuerza. Él no es ningún ladrón. Él es un caballero. Él toca y quiere cenar contigo. Pero tú lo tienes que invitar. Entonces, hoy es el día. Si lo quieres hacer, cierra tus ojos, abre tu corazón, dile, Señor Jesús, creo en ti, creo que tú eres el Hijo de Dios, creo que tú eres el Mesías, ese niño que nació en Belén de Judea, y que un día, como hoy, entraste a Jerusalén, para que al cabo de unos poquitos días fueras crucificado, fueras sacrificado, fueras torturado. Y todo eso fue única y exclusivamente por mí. Gracias, Jesús, gracias porque diste tu vida. Quizás no lo entiendo, sé que no tiene precio. La única forma en que yo puedo hacer algo para recompensar tu sacrificio es entregándote mi vida, mi fidelidad, siéndote fiel. Quiero pedirte, Jesús, que entres a mi vida, que entres a mi corazón, que selle mi corazón con tu Santo Espíritu, que es el Espíritu Santo de Dios, y que ahora
me reconcilies con mi Padre Celestial. Te pido perdón porque he pecado contra el Padre, contra el Hijo, contra el Espíritu Santo, contra el cielo, contra la tierra, y que mis pecados me han apartado de Dios. Ahora siento paz en mi corazón porque tú me dices que has perdonado mis pecados, que tú los enterraste en esa cruz, que tú los pagaste y que yo ya no debo nada. Es algo asombroso, pero lo recibo por fe y te doy las gracias. Que Dios los bendiga mucho. Si hiciste esta oración, recibe la paz de Dios, recibe la paz de Cristo y ahora enfócate a seguir el camino, la verdad y la vida que es Jesucristo. Aprende más de Él y empieza a disfrutar de una vida santa. Que Dios los bendiga mucho en el nombre de Cristo Jesús. Nos vemos la próxima. Amén.